Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de las Kun Talks, organizadas por No Urban Net. Hoy vamos a tratar un tema especial, es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La verdad es que desde No Urban Net nos dedicamos a estudiar, a analizar y debatir internamente sobre las ciudades desde múltiples puntos de vista. Sin embargo, es cierto que el tema como el que nos atañe hoy es algo que debemos empezar a abordar con más precisión y, digamos, con más profundidad, y creemos que hoy es el día adecuado y es muy, muy oportuno poder abordar qué es exactamente el urbanismo feminista y cómo debemos incorporarlo al día a día de nuestras ciudades, a la planificación, a las rutinas de todos y todas que vivimos en las ciudades, etcétera. Y por tanto, contamos con Daniela Hidrobo, que es compañera de No Urban Net dentro del comité de expertos de la asociación. Ella es arquitecta urbanista, es doctora en gestión urbana y valoraciones y es experta en urbanismo y prevención de la criminalidad. Y no menos importante, aunque sea en último lugar, también es madre. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, Guillermo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, por la oportunidad de la entrevista. Y aquí estamos. Perfecto, gracias a ti por tu tiempo y por aceptar la invitación, porque además de la introducción que hemos hecho, me consta, porque además también como arquitecto te sigo y en concreto sé que abordas estos temas también en tu actividad docente e investigadora, temas de urbanismo inclusivo, pero en especial de urbanismo feminista, y por lo tanto queremos que, empezando ya con la entrevista, nos describas brevemente, ¿no? ¿Qué es para ti el urbanismo feminista? Bueno, para mí el urbanismo feminista es también una corriente del urbanismo, ¿no? Y que busca abordar las desigualdades de género en el diseño y en la planificación de los espacios urbanos, en general de la planificación de nuestras ciudades. Porque el urbanismo feminista insiste en la necesidad de una planificación urbana desde abajo, ¿no? Una planificación en la que todos y todas nos podamos implicar, con una implicación efectiva de la comunidad y también una priorización de todas las necesidades que tenemos. Y son estas necesidades, sobre todo sociales, frente a cuestiones economicistas o funcionalistas, ¿no? Que es a lo que realmente ha venido respondiendo el urbanismo en general, ¿no? Entonces yo creo que ese es un cambio porque el urbanismo feminista considera estas necesidades y también experiencias de las mujeres y de otros grupos marginados, y a través de considerar estas necesidades, pues busca crear espacios más inclusivos, más seguros, más accesibles para todos y todas las habitantes de las ciudades, ¿no? Es notorio y todo el mundo sabe que los habitantes de las ciudades somos hombres, mujeres, somos diferentes, y los hombres, las mujeres, las minorías de género y también las personas con capacidades diferentes tendemos a usar el espacio público de una manera distinta, ¿no? Y tenemos necesidades distintas, tenemos rutinas distintas, y además estas cambian en diferentes momentos de nuestra vida, ¿no? Por eso, sí, dime. Sí, no, quería decirte que este enfoque que has comentado, ¿no? Los temas que estás empezando a abordar, me viene a la cabeza justo lo contrario, ¿no? Que es el urbanismo funcionalista del siglo XX, de principios del siglo XX, con la revolución del automóvil, con la segregación de usos, con los espacios de una sola función. Entonces me gustaría que intentarás enmarcar esta corriente, porque obviamente imagino que tiene que ver, y gente que nos estará escuchando, que nos estará viendo, lo querrá relacionar con las diferentes olas del feminismo, ¿no? Entonces, no sé si el urbanismo feminista es algo contemporáneo, dónde se puede, digamos, enraizar, dónde piensas que tiene su origen. Pues el urbanismo feminista encuentra su inicio, digamos, en los movimientos de mujeres, en los movimientos feministas de la década de los 70, cuando las mujeres empiezan a cuestionar políticas y prácticas urbanas que perpetúan una discriminación, que perpetúan también la exclusión de las mujeres y de otros grupos marginados en la vida urbana. Entonces, las mujeres empiezan a darse cuenta de esto, empiezan los movimientos de mujeres en la década de los 70, y comienzan también a organizarse para exigir cambios en los diseños y en la planificación de las ciudades, para que estas ciudades tengan en cuenta sus necesidades
y también su perspectiva, ¿no? Yo creo que en este sentido uno de los primeros hitos en la historia del urbanismo feminista fue el libro Desarrollo y subordinación de la mujer de la antropóloga británica Sylvia Chand. Ella ya en 1971 escribe este libro y analiza experiencias de mujeres en zonas urbanas de países en desarrollo. Y aquí ella plantea ya la necesidad de una planificación urbana más inclusiva y sensible al género, porque veía que se invisibilizaban las necesidades y las demandas que tenían las mujeres en las ciudades, y esto no se veía especialmente recogido, ¿no? Entonces, yo creo que en esta década ese es cuando empiezan formalmente, empezamos a tener libros. Hay otro gran libro que también lo recomiendo, que es El Gran Divorcio, ¿no? La reforma urbana feminista y la reconstrucción de la vida diaria, que publicó en 1981 también Dolores Hayden, que es una arquitecta estadounidense. Ella en su libro propone también una visión del urbanismo y de nuestras ciudades más humana y más democrática. Entonces, yo creo que en función de esas luchas, ¿no? Que vienen ya desde los 70, el urbanismo feminista se ha desarrollado como una corriente de pensamiento y una corriente de acción también en la planificación y el diseño urbano, porque busca promover una ciudad más igualitaria, más sostenible, más equitativa desde una perspectiva de género y desde también otros aspectos de la diversidad humana, diría yo. En el Pero origen yo, histórico, Daniela, sí. disculpa, quería, porque me parece muy interesante que estás poniendo como protagonistas a las mujeres no solo en la acción teórica, sino en la acción práctica. Sin embargo, si me pongo en la piel del estudiante de arquitectura, sobre todo, aunque también en el arquitecto, en nuestra disciplina, en la arquitectura, en el urbanismo, mujeres como las que citas y otras muchas que te pediré si puedes poner algún ejemplo más, han estado invisibilizadas, porque desde luego en los planes de estudio se citan, y es decir, yo tuve que llegar al máster para tener una referente femenina en cuanto a un modelo urbano que a mí me gusta, ¿no? Entonces me gustaría que reflexionara sobre ello, sobre la invisibilización, no ya solo de las mujeres que se han movilizado, porque esas movilizaciones sí que son más visibles, pero de todas aquellas que han sido mujeres que realmente han realizado cambios en sus ciudades, diseños, etcétera, ¿no? Sí, y yo creo que para esto, bueno, podríamos tener conversaciones eternas sobre esto, pero yo creo que es clave tener ciertos datos, ¿no? Las mujeres han, como tú bien dices, han estado invisibilizadas en el ámbito de la arquitectura y del urbanismo y en muchos otros ámbitos, pero incluso hoy en día seguimos teniendo ese problema porque surge de temas que están enraizados, ¿no? Un dato relevante al respecto es que solo el 10% de los puestos más importantes en los principales estudios de diseño y urbanismo en el mundo están ocupados por mujeres. Solo un 10%. Eso quiere decir que el 90% de los otros puestos están ocupados por hombres. Y es por esto que las ciudades se han planificado y se han diseñado también históricamente para reflejar los roles de género tradicionales, ¿no? Y una división también del trabajo en función del género. Nuestras ciudades se están diseñando o se han venido diseñando para un hombre neutro, dejando por fuera todas nuestras necesidades, todas nuestras funciones también, ¿no? Por eso hoy en día incluso las ciudades funcionan mejor para los hombres que para las mujeres. Y esto es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Y esto yo creo que se tiene que cambiar desde las bases y como tú bien dices, desde la educación. Yo también, tú tuviste suerte de que en el máster ya empezaste a ver, ¿no? Estos aportes y a poder identificar a mujeres que han trabajado y han cambiado las realidades de sus ciudades. Pues a mí me pasó algo similar. Yo tuve que salir, yo soy ecuatoriana. Salí de Ecuador, fui a vivir en España, empecé a hacer el máster, el doctorado y fue ahí que descubrí toda esta otra visión, ¿no? En la carrera nunca lo vimos. Y yo creo que eso poco a poco está empezando a cambiar y tiene que seguir cambiando, ¿no? Claro que existen mujeres arquitectas y urbanistas que han hecho grandes aportaciones, pero como vos dices, por un lado,
no las vemos y también por otro lado no nos las quieren mostrar, ¿no? Y eso se evidencia en la academia. Y yo creo que aquí me permito hacer una recomendación también de otro libro que creo que es muy importante y además lo escribió una arquitecta y profesora que admiro muchísimo, que es Saida Mushi. El libro se llama Mujeres, Casa y Ciudades, más allá del umbral, ¿vale? Saida introduce una mirada crítica y a su vez muy exhaustiva que nos ha permitido poner en valor experiencias profesionales y vitales de un grupo de arquitectas en un contexto histórico, pero también en un contexto social, ¿no? Y ella en este libro también desarrolla la contribución que viene desde estas mujeres, de este grupo de mujeres, al desarrollo del urbanismo, al desarrollo de la disciplina. Y además a través de este libro también nosotros podemos aprender de la historia de la arquitectura, de la historia de las ciudades, porque necesitamos saber de dónde venimos para poder reescribir esa historia, ¿no? Para poder incorporar también a todas estas mujeres como protagonistas en nuestro día a día, no solo unas protagonistas del pasado, sino las protagonistas actuales. Yo creo que este libro es también una invitación a la reflexión del papel de las mujeres en la construcción también de lo doméstico, desde lo doméstico, lo urbano, desde lo técnico, también a lo vivencial, ¿no? Y si me pides también un ejemplo más específico, ¿no? Yo te puedo hablar de una mujer que justamente aporta al urbanismo desde lo vivencial y también desde el activismo. Y esta mujer se llama Jane Jacobs, ella ya murió en el 2006, pero fue una escritora y una activista y urbanista estadounidense que se destacó porque en su trabajo ella defendía la vida comunitaria. Ella defendía la planificación urbana, pero una planificación urbana centrada en las personas, que son conceptos que ahora muchas veces estamos oyendo de nuestros alcaldes, que cuando presentan sus planes de trabajo empiezan a tomar en cuenta a las personas o empiezan a poner las políticas, poner las políticas en el centro de las políticas públicas, ¿no? A las personas en el centro de las políticas públicas. Y yo creo que es ella en su trabajo lo más significativo fue esto, ¿no? Centrarse en las personas, impulsar un activismo comunitario y ella se convirtió también en la líder del activismo comunitario en Nueva York, que no era una ciudad fácil y no era una ciudad fácil, más en la década de los 50, en donde ella empezó luchando contra los planes de demolición y de reurbanización de los barrios en Manhattan, ¿no? Y en barrios históricos. ¿Por qué? Porque ella criticaba la planificación urbanística, urbana modernista, porque para ella la idea de que las ciudades deberían ser diseñadas para la circulación de vehículos, pues no era una realidad, ¿no? Ella argumentaba que la diversidad, que la vitalidad de una ciudad, ¿no? Que esta vida urbana que tenemos en las ciudades surgen de la mezcla de usos, de la mezcla de actividades y todos estos usos y actividades se dan también en el espacio público, ¿no? Entonces, yo creo que su obra y su activismo también fue fundamental para que en Nueva York y fundamentalmente en Manhattan no veamos una autopista que está cruzando por en medio de la isla, ¿no? Que era uno de los planes que existían en esa época, ¿no? Ellos consiguieron a través del movimiento activista que esto pare. Y a raíz de eso, ella escribió un libro también que es muy bueno, que se llama Muerte y vida de las grandes ciudades, en donde ella argumenta que las grandes ciudades son, las ciudades exitosas son aquellas en donde la vida comunitaria es exitosa, en donde existe un tejido social muchísimo más desarrollado, ¿no? Que en donde no existe eso, pues son ciudades que están muriendo en vida. Sí. Entonces, no Yo sé si con la eso te verdad, doy una sí. explicación y un ejemplo de lo que realmente han aportado las mujeres y que es totalmente invisibilizado, ¿no? Tú hablas de Nueva York y no te imaginas que en esa época una mujer, obviamente con un movimiento activista a su lado, puede llegar a parar la construcción de una autopista en esas épocas, ¿no? Eso es, sí, ya no solo sobre todo la ambición, también en un contexto de los años 50, años 60, sino realmente el impacto, ¿no? Positivo, real. Y de hecho, cuando has hablado tanto de, cuando has contextualizado históricamente el urbanismo feminista y has aportado algunos ejemplos de autoras y de urbanistas, ya has avanzado algunos de los principios fundamentales de esta corriente. Pero yo te quería preguntar por uno en concreto que además nos marca a los arquitectos en nuestro día a día,
que es la separación entre lo público y lo privado. Y me explico, desarrollo un poco la pregunta. En ese modelo, digamos, economicista y desarrollista, en el cual hay una clara separación entre los centros residenciales y centros de trabajo, que obviamente se da de forma muy radical en las ciudades americanas, en las que es el contexto, ¿no?, de acción de Jane Jacobs, pero que también se da en Europa. Entonces, al final, aunque no lo parezca, aunque no te pares a pensar, esa dualidad entre centros residenciales y centros de trabajo esconde la dualidad entre lo público y lo privado, ¿no? Y va con esa invisibilización el hecho de que el urbanismo separa lo público y lo privado y, por lo tanto, separa esas actividades e impide la diversidad de la que tú estabas hablando. Entonces, ¿cómo se puede? Yo creo que la pregunta concreta es cómo se puede transicionar desde esa dualidad público-privado que sigue marcando el urbanismo. Por mucho que haya estrategias puntuales, al final el sistema normativo es radical, ¿no? En ese sentido, es público-privado. Y yo creo que esa es una de las barreras que puede tener esta corriente. Yo creo que la cotidianidad es lo que va a hacer que esa línea tan marcada empiece a difundirse, ¿no? Y la cotidianidad me refiero al uso que damos día a día las mujeres, los hombres y todos y toda la sociedad al espacio. Si bien hemos tenido un espacio público, como tú dices, muy marcado y un privado muy marcado, en donde el rol de la mujer generalmente era en el ámbito privado, ¿no? Y conocemos también históricamente las que se han conocido como barrios dormitorio, pero barrios dormitorio era una separación funcionalista en donde supuestamente la gente iba solo a dormir, pero ¿quién dormía? ¿Quién estaba en ese espacio durante todo el día? Estaban las mujeres también, porque eran las que se encargaban del hogar, que se encargaban de los hijos, de llevar al colegio, de hacer las compras, de tal. O sea, no era un espacio dormitorio, era un espacio que tenía vida, pero esa vida se veía eh, invisibilizada, porque no era la que traía el aporte económico, digamos, ¿sí? Entonces, yo creo que hoy en día eso está cambiando. Las mujeres, obviamente, ya no nos quedamos solo en casa, solos en casa, a no ser que sea nuestra decisión también, pero yo creo que ese uso del espacio y que el urbanismo nos provea espacios en donde todas nuestras necesidades puedan ser cubiertas en el día a día, yo creo que eso va a hacer que esta clara definición o esta clara línea entre el espacio público y la privada vaya cambiando. Y eso podemos verlo también en proyectos puntuales, como tú bien decías, como por ejemplo las grandes manzanas de Barcelona, ¿no? El proyecto de las Illas, en donde ya la ciudadanía se apropia del espacio público, se apropia del espacio público no solo del que le correspondía, que eran las aceras, que eran los parques específicos, sino también ya se apropia del espacio público que le correspondía al vehículo, pero que en sí nos correspondía a todos y todas. Entonces yo creo que ya poco a poco esa definición tan marcada se irá eh, diluyendo también en el sentido en que hagamos uso y defendamos el uso que necesitamos hacer del espacio público. Poco a poco también las normativas se irán flexibilizando, irán cambiando, porque también hay reglas ya no solo locales, nacionales, supranacionales, sino también regionales de Europa, por ejemplo, ahora para los para financiación de proyectos de desarrollo, también te pide ya que identifiques cuál es el enfoque de género que estás dando tú a tu proyecto. Entonces ya empiezas a pensar en otras cosas que hace que tu forma de ver las ciudades empiece a cambiar, ¿no? Y también la forma de que los ciudadanos vivimos las ciudades también está empezando a cambiar gracias a eso. Veo que, digamos, la corriente tiene una ambición transformadora que creo va más allá de la igualdad de género. Si no me puedes corregir, pero creo que tiene impacto. Voy a la idea que comentabas antes, ¿no? Que el punto de partida es un diagnóstico de que las ciudades y el urbanismo se han hecho por y para hombres de una determinada edad y de una determinada condición, y que sin embargo el urbanismo feminista plantea, como comentabas, ir más allá y poner a las personas de todos los perfiles, ¿no?, en el centro de las políticas, y en este caso sería en el centro del urbanismo. Entonces, ¿tú piensas que el urbanismo feminista se limita
a la igualdad de género o que va más allá? Definitivamente va más allá, ¿no? Y no solo se centra en la igualdad, sino fundamentalmente en la equidad, ¿no? La igualdad y la equidad son conceptos que son complementarios, pero que a menudo suelen tenerse por sinónimos, ¿no? El concepto de igualdad, que es mucho más conocido que el de equidad, aunque este último realmente yo creo que es el que traslada el ideal a la realidad, ¿no? Que es lo que queremos cambiar. La igualdad implica que todas las personas tenemos los mismos derechos, los mismos recursos y las mismas oportunidades independientemente de nuestra identidad de género y además merecemos ser tratadas con el mismo respeto en todos los aspectos de la vida cotidiana. Mientras que la equidad consiste en tener en cuenta las circunstancias personales y además establecer acciones concretas para que se puedan subsanar estas desventajas, ¿no? Para que todos y todas podamos compartir o podamos partir desde una posición más igualitaria. Entonces, sí, yo estoy convencida de que el urbanismo feminista da un paso más allá, va más allá de buscar la igualdad de género porque intenta considerar ¿cómo decir?, las circunstancias personales y también las colectivas como parte integral de la planificación y el diseño urbano, ¿no? Y también busca abordar la discriminación y la desigualdad y esta desigualdad de género de una manera más activa y más inclusiva, ¿no? Perfecto. Te diría, con todas las ideas que hemos comentado, me llega la reflexión porque yo creo que lo que has comentado antes sobre Jane Jacobs, que al final hay una oportunidad, ¿no? En la ciudad diversa, compacta, de multitud de usos, etcétera, etcétera, pero también hay un riesgo porque muchas organizaciones internacionales, entre otras, la ONU, comentan que o prevén que en 2050 el 70% de la población vivirá en grandes ciudades. Yo creo que esto tiene tanto pros como contras porque también en el sentido negativo las ciudades son escenarios de mucha desigualdad, de dispersión de usos, de dependencia del automóvil todavía, en algunas zonas pobre transporte público, etcétera, ¿no? Entonces, te diría, Daniela, como conclusión, hemos hablado mucho de la historia, ¿no? Del origen y de los principios, pero ¿cómo ves tú las próximas décadas, ¿no? ¿Qué conclusión podríamos sacar a la entrevista de hoy, sobre todo pensando en las ciudades de los próximos años, las próximas décadas? Sí, yo creo que tenemos un trabajo también muy largo por delante, muy arduo, pero también no quiero ser fatalista, o sea, yo soy positiva. Yo quiero ser positiva porque además tengo dos hijos pequeños que van a vivir en estas ciudades, ¿no? El 75% de la población mundial va a ser población urbana. Nos lo vienen diciendo desde hace un montón de tiempo. Y yo creo que es el momento en el que empecemos a tomar acción y usar las herramientas que tenemos a nuestra disposición, como el urbanismo feminista, para hacer de la ciudad un espacio más humano, ¿no? Un espacio más accesible, un espacio más seguro, pensando en todas las personas, creando entornos que fomentan la igualdad, que fomentan esta diversidad y pensando también en que todo esto va a mejorar el bienestar de todas las personas, que a su vez esto también se traduce, ¿no? En un desarrollo sostenible y una mejora de la calidad de vida en las ciudades. Yo, como te decía, creo que la realidad de las ciudades va a cambiar poco a poco. Somos muchísimo más conscientes de la necesidad de usar el espacio público en detrimento del uso del vehículo, porque sabemos todos los daños que puede causar y poco a poco las ciudades están cambiando. Y están cambiando muchas veces porque se ven forzadas por legislaciones europeas, por legislaciones de Naciones Unidas pero al fin de cuentas están cambiando poco a poco. No creo que estamos cambiando al nivel y a la rapidez que deberíamos hacerlo, pero eh, yo espero que este cambio sea un cambio sostenible y que las personas vayamos viendo que las cosas y los beneficios que un urbanismo feminista y un urbanismo más sostenible nos están dando, pues son evidentes y tenemos que también salir a la calle a defenderlos, porque muchas veces estos cambios se dan en periodos de gobierno que son más sensibles, pero vienen otros
cambios de gobierno en donde no existe esta sensibilidad y muchas veces se borra lo que se ha hecho en 4 o 8 años de un plumazo. Pero somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que salir a defender esas acciones, ¿no? Entonces yo creo que no solo debemos ser positivos y pensar que algo bueno va a pasar y que van a cambiar, sino tenemos que ser parte de ese cambio. Para que sea sostenible, ¿no? Y para que enraice en el tiempo. Pues, Exactamente. muchísimas gracias, Daniela. Yo creo que ha sido una entrevista muy inspiradora. Lo ha sido para mí, espero que lo sea para todo aquel y aquella que tenga la oportunidad de escucharnos y de vernos. La verdad es que, como hemos concluido aquí, el urbanismo feminista es algo a pensar tanto en el corto, medio y largo plazo, y no es algo, lógicamente, a abordar únicamente en el 8 de marzo, pero desde No Urban Net queríamos aportar nuestro granito de arena en esta transformación necesaria, y todos estos principios e ideas que han quedado patentes hoy, pues de verdad esperamos que puedan guiar, ¿no? nuestra actividad de reflexión y de debate y de propuesta sobre cómo tienen que ser las ciudades del futuro en los próximos años. Muchas gracias a todas y todos en este 8 de marzo de 2023. Seguimos con las Kun Talks en el futuro. Gracias. Muchísimas gracias.